Esta será una de esas historias que la gente comparte porque les deja un nudo en la garganta y una luz en el corazón. En un pueblo polvoriento del norte de México, cuando los atardeceres pintaban las fachadas de adobe de un naranja cansado y las campanas de la iglesia marcaban la vida de todos, vivía un hombre al que muchos llamaban, con una mezcla de respeto y envidia, Don Esteban. No era el más viejo del lugar, pero ya había cruzado el umbral de los 50 y llevaba sobre los hombros una vida entera de trabajo entre mercados, trocas de mulas y tratos sellados con la palabra y un apretón de manos. Decían que, si uno necesitaba algo, desde un costal de maíz hasta un préstamo para salvar la siembra, tarde o temprano, terminaba llamando a la puerta de la gran casa de Texas, donde vivía Esteban con su familia, al final de la calle principal, frente al campo de agave que parecía no tener fin. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal Cuentos de la Tierra y déjanos en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás escuchando. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias que merecen ser recordadas. Ahora sí, continúa con este relato. Su casa olía a café de olla recién hecho y a madera vieja encerada. En la pared del comedor pendían retratos en sepia de sus abuelos, campesinos duros que habían cruzado la revolución con más cicatrices que monedas en el bolsillo. Sobre el aparador, un rosario de cuentas gastadas recordaba a todos que, antes de hacer números, en esa familia se rezaba. Esteban repetía siempre, «Lo único que tengo de veras mío es mi palabra, lo demás Dios sabrá». Y sin embargo, en el pueblo se comentaba que era el hombre más rico de la región, dueño de la tienda más grande, socio del molino, prestamista de medio pueblo y propietario de varias parcelas que otros trabajaban a medias. Tenía una esposa, doña Eufemia, mujer de carácter recio y mirada que parecía ver más allá de las palabras, y dos hijos, Refugio, el mayor, de 20 y tantos, de manos fuertes y corazón inquieto, y Socorro, la menor, muchacha de trenzas negras, misa diaria y sonrisa que iluminaba el atrio de la iglesia cuando salía con su madre. A los ojos de muchos, la familia de don Esteban era un ejemplo. Iban a todas las fiestas patronales, ayudaban en los velorios, nunca negaban un plato de comida a quien tocara la puerta. Pero lo que nadie sabía era que dentro de aquella casa grande se estaba gestando una tormenta silenciosa. Todo comenzó una tarde de agosto, cuando el cielo se nubló de repente y un viento caliente levantó el polvo de la calle como si quisiera arrancar de raíz las bugambilias de las bardas. Esteban estaba sentado en la banca del portal, con un zarape doblado a un lado y un cuaderno de cuentas en las manos, cuando vio acercarse a un hombre de sombrero de palma nuevo, botas sin una sola raya y sonrisa demasiado amplia para ser honesta. Se llamaba Laureano, y aunque decía ser comerciante de la ciudad, sus ojos tenían el brillo inquieto de quien está acostumbrado a medir a los demás como si fueran mercancía. «Don Esteban», dijo, inclinando apenas la cabeza, «vengo a traerle una oportunidad que no se ve dos veces en la vida». En el pueblo, esa frase era casi una mala señal. Pero Esteban, orgulloso de lo que había construido, sintió una punzada de curiosidad. Orgullo y curiosidad, dos brasas que juntas podían incendiar la vida de un hombre. Lo invitó a pasar, sirvieron café de olla con canela, y Laureano comenzó a pintar con palabras un negocio que sonaba demasiado bueno. Una asociación para comprar grano al mayoreo, almacenarlo en una bodega en la ciudad y venderlo meses después al triple, cuando la escasez apretara. Él se encargaría de los contactos, Esteban, del capital. «Usted tiene nombre, don Esteban. Su sola firma abre puertas», dijo el forastero, golpeando la mesa con la palma como quien ya celebra una victoria.
Eufemia, que escuchaba desde la cocina mientras tortilleaba a mano, frunció el ceño. Estaba acostumbrada a leer el alma por los tonos de voz y algo en el entusiasmo de Laureano le sonó hueco. Aquella noche, acostados en la penumbra del cuarto, con la luz de una vela temblando junto al crucifijo, Eufemia habló. «Esteban, ese hombre no me gusta. Trae prisa en los ojos y miel en la lengua». «Mujer», respondió él, mirando el techo de vigas oscuras. «Los tiempos cambian. Si no nos movemos, nos vamos a quedar atrás. Ya no basta con prestar al 3% y vender frijol por kilo. Hay que pensar en grande». «¿Y tu palabra?», susurró ella. «¿Y la gente del pueblo que confía en ti?». «Precisamente por ellos», dijo Esteban, con un tono que mezclaba convicción y miedo. «Si esto sale bien, nadie de aquí volverá a pasar hambre». Lo que nadie sabía era que detrás de su deseo de ayudar al pueblo, Esteban llevaba años luchando con una sombra, el temor de envejecer y volverse irrelevante, de que todo lo que había levantado con sus manos se desmoronara cuando él ya no estuviera. En su mente, este gran negocio era la forma de dejar una herencia indiscutible, una especie de monumento invisible hecho de seguridad y abundancia para los suyos. Los días siguientes estuvieron llenos de reuniones discretas. Laureano iba y venía del pueblo a la ciudad, siempre con nuevas noticias, nuevas promesas, nuevas pruebas de que todo avanzaba bien. Refugio, que había heredado de su madre una desconfianza instintiva hacia los hombres que hablan demasiado bonito, observaba en silencio. Una tarde, mientras ayudaba a su padre a revisar unos papeles, se atrevió a decir: «Padre, ¿de veras conoce bien a ese señor? Hijo, una vez tienes que dar el salto». Esteban lo miró con severidad. «Toda la vida me han pedido confianza aquí. Ahora me toca a mí confiar». «No es lo mismo confiar en el pueblo que en un forastero», respondió Refugio, apretando la mandíbula. «Aquí, si alguien te falla, sabes dónde encontrarlo». Las palabras quedaron flotando en el aire, como el olor a leña después de una fogata apagada a medias. Pero Esteban ya había tomado una decisión. No tardó en llegar el día en que tuvo que empeñar algo más que su dinero: su nombre. Para financiar la operación que Laureano proponía, necesitó pedir un gran préstamo al banco de la ciudad, usando como garantía la tienda, las tierras y hasta la casa donde vivían. Firmó con una pluma que temblaba apenas, pero no lo suficiente como para detenerse. La palabra de un hombre vale más que cualquier escritura, pensó, sin imaginar el peso que esa palabra estaba a punto de adquirir. El pueblo entero comenzó a notar cambios. Don Esteban ya no tenía la misma calma de antes. Caminaba con paso rápido, se ausentaba más, miraba el horizonte mientras las campanas repicaban el Ángelus. En la tienda comenzaron a faltar algunos productos. «Es cosa de unos meses», explicaba. «Estoy moviendo el dinero en un negocio grande, luego se normaliza todo». La gente del pueblo, que lo respetaba, le creyó. Pero los murmullos en la plaza, a la sombra del mezquite viejo, crecían día a día. Una noche de fiesta patronal, mientras el pueblo entero celebraba frente a la iglesia con cohetes, banda y puestos de antojitos, Esteban se encontró con Cirilo, el cantinero y comerciante más chismoso de la región. Con un vaso de mezcal en la mano, Cirilo se le acercó y, con voz pastosa por el alcohol, soltó: «Dicen que usted se está jugando todo con un fuereño, don Esteban. Al mal tiempo buena cara, dicen, pero a mí no me engañan esas sonrisas». «Hablas de más, Cirilo», respondió Esteban tratando de reír. «Ocúpate de no rebajar el mezcal y deja mis asuntos en paz. Nomás no vaya a ser que, cuando despierte, el pueblo tenga nuevo dueño, y no sea usted».
Las palabras lo persiguieron toda la noche, incluso cuando la banda cayó y solo quedó el eco distante de unos cohetes rezagados. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera Esteban, era que la realidad ya había comenzado a desmoronarse sin que él se diera cuenta. Pasaron unas semanas y de pronto el silencio. Laureano dejó de mandar noticias. Los telegramas que Esteban esperaba nunca llegaban. El banco, en cambio, sí comenzó a tocar la puerta. Un día, un hombre de traje oscuro y modales fríos se sentó en la misma mesa donde meses antes había estado Laureano. Don Esteban, dijo revisando unos papeles, los pagos no han llegado. El plazo se venció. El banco no puede esperar más. Tiene que haber un error, balbuceó Esteban. Mi socio en la ciudad, su socio, retiró todo el dinero y desapareció hace ya varias semanas. Lo interrumpió el hombre sin levantar la mirada. Lo sentimos, pero las garantías tendrán que ejecutarse. Afuera, las campanas de la iglesia comenzaron a repicar el mediodía, aunque para Esteban sonaron como campanas de velorio. Esa tarde, el pueblo entero se convirtió en testigo silencioso de una escena que nadie hubiera imaginado. Hombres del banco, acompañados por un escribano y 2 policías de la ciudad, entraron a la tienda, revisaron papeles, hicieron inventario de los productos y, finalmente, colocaron un sello oficial en la puerta. Cerrado por embargo, decía el papel pegado con clavos, que se veía fuera de lugar entre los anuncios de jabón y harina. Don Esteban, de pie en medio de la calle polvorienta, sintió que algo dentro de él se rompía. No solo había perdido su tienda, sus tierras, su casa, había perdido algo mucho más profundo, el honor construido durante décadas. No supo cuánto tiempo estuvo ahí parado, con la mirada fija en aquel sello maldito, hasta que sintió una mano cálida en el brazo. Era Eufemia. «Vámonos a la casa», dijo ella con voz firme. «Lo que se cayó fueron las paredes, no lo que somos». Pero cuando llegaron, descubrieron que la casa también tenía visitantes. El mismo hombre del banco, ahora con tono algo más ceremonioso, anunció que, en unos días, la propiedad pasaría a manos del banco. Tenían que desalojar. En cuestión de semanas, la familia que había sido dueña de medio pueblo se encontró viviendo en la pequeña casa de adobe que había sido de los abuelos de Eufemia, en la orilla del pueblo, donde el viento levantaba más polvo que en ningún otro lugar. Los retratos en sepia fueron colgados de nuevo, pero ahora en una pared desconchada. El rosario, en lugar de descansar sobre un aparador de madera fina, colgaba de un clavo torcido junto a la única ventana. Esteban, sentado en una silla coja, no hablaba. Su mirada tenía la profundidad oscura de un pozo al que nadie se atreve a asomarse. Refugio lo observaba, apretando los puños. «Padre», dijo una noche, «no puede quedarse así. No es el único que perdió, nosotros también, pero seguimos vivos». «¿Vivos?», susurró Esteban, sin apartar la vista del suelo de tierra. «Un hombre sin palabra no está vivo, hijo. Yo me jugué el nombre que me dejaron mis padres, y lo perdí». Los días siguientes fueron una procesión de humillaciones silenciosas. La gente, que antes lo saludaba con respeto, ahora lo miraba con una mezcla de lástima y desconfianza. Algunos, agradecidos por viejos favores, se inclinaban la cabeza en señal de apoyo. Otros murmuraban en la plaza. «¿Ya supiste?». Don Esteban calló. Eso pasa cuando uno quiere morder más de lo que puede tragar. Sin embargo, en medio de ese derrumbe hubo algo que no se quebró: la fe sencilla y tosuda de Eufemia. Cada amanecer, antes de que el sol calentara la tierra hasta hacerla crujir, se levantaba, ponía agua al fuego, molía maíz y salía al patio a colgar ropa que ya casi no tenían.
Luego se sentaba frente al pequeño altar que había improvisado, una cruz de madera, una vela y el mismo rosario de siempre. Dios aprieta pero no ahorca, decía en voz baja, y al mal tiempo buena cara. Fue ella quien, una tarde, rompió el silencio que rodeaba a Esteban como una nube espesa. «Escúchame bien», dijo, sentándose frente a él con las manos en el regazo. «Todo lo que tenías te lo podían quitar, y te lo quitaron. Pero hay algo que nadie puede arrebatarte si tú no se lo entregas. ¿Quién eres?» «¿Y quién soy ahora, mujer?», preguntó él con una risa amarga. «Eres el mismo muchacho que hace 30 años llegó a este pueblo con un zarape al hombro y nada en los bolsillos», respondió ella. «Solo que ahora sabes el peso de tus decisiones. Eso no es menos, Esteban, eso es más». Aquellas palabras comenzaron a abrir una grieta en la oscuridad donde él se había encerrado. Esa noche, mientras el viento hacía crujir las ramas del mezquite del patio, Esteban se levantó, tomó el rosario y se sentó solo junto a la puerta, mirando al cielo sin nubes. «Si me dejas levantarme otra vez», murmuró sin saber bien a quién hablaba, «te prometo que lo haré distinto, sin orgullo, sin querer ser más que nadie, solo lo necesario para que a los míos no les falte lo básico, y para que mi palabra vuelva a tener peso». Al día siguiente, antes de que saliera el sol, tocó la puerta de la casa de refugio, que ahora dormía en un catre apartado. «Hijo», dijo, «necesito pedirte algo que nunca antes te pedí, tu ayuda». Refugio lo miró en silencio, como quien observa un animal herido, que al fin decide ponerse en pie. «Dígame, padre, si conoces a alguien que disfruta de buenas historias, comparte este cuento. Juntos mantenemos viva la tradición de contar historias». La reconstrucción de la vida de Esteban no comenzó con oro ni con tratos grandiosos, sino con algo mucho más humilde: trabajo diario, casi invisible. Volvió a hacer lo que sabía, pero a una escala distinta. Con los pocos ahorros que Eufemia había guardado a espaldas de él, moneditas envueltas en un pañuelo, escondidas en el doble fondo de un baúl, compraron un costal de maíz y un poco de frijol. Montaron un pequeño puesto en la puerta de la casa de adobe, bajo una lona sujeta con lazos desgastados. Los primeros días fueron duros. Algunos pasaban de largo, avergonzados de verlo detrás de una mesa improvisada, como si él hubiera caído demasiado bajo. Otros pensaban que los precios serían altos, como antes en la gran tienda, pero Eufemia tuvo una idea. «Vamos a vender al justo», dijo. «Ni más caro porque estamos necesitados, ni más barato por lástima. Justo. Que sepan que no venimos a sacar ventaja, sino a volver a caminar con ellos». Y así lo hicieron. Poco a poco, algunas vecinas comenzaron a comprar ahí. No solo por el precio, ni por los productos, sino por algo que se respiraba en el ambiente, una mezcla de vergüenza asumida y dignidad rescatada. Esteban saludaba a cada cliente con respeto, sin la altivez de antes. A veces, cuando las monedas no alcanzaban, dejaba pasar centavos que antes jamás hubiera perdonado. «Páguemelo la próxima vez, comadre», decía. «Yo sé dónde vive». Una tarde se acercó al puesto Trinidad, un anciano que había sido campesino toda su vida y al que en otros tiempos Esteban le había prestado dinero con intereses que ahora le pesaban en la conciencia. «Don Esteban», dijo, rascándose la barba blanca, «vengo a pagarle aquella deuda que tenía pendiente». «¿Cuál deuda, Trino?», preguntó él, frunciendo el ceño. «Usted sabe, la de hace años, cuando la sequía nos pegó duro». Trinidad sacó unas monedas envueltas en un pañuelo raído. Esteban las miró un largo rato. En esa escena se jugaba algo más que unos pesos. Era un espejo del hombre que había sido y del que estaba tratando de ser. «Trino», dijo al fin,
Esa deuda ya la pagaste con el trabajo de todos estos años. Déjale ese dinero a tus nietos. Yo ya aprendí lo que tenía que aprender. El anciano lo miró sorprendido, con los ojos llenos de agua. Dios se lo tome en cuenta, murmuró, y se fue con paso lento, pero más ligero. Esa decisión, pequeña y silenciosa, se regó por el pueblo más rápido que cualquier chisme. «¿Supiste lo que hizo don Esteban con Trinidad?», se decía en la plaza frente a la iglesia. Sin proponérselo, comenzó a recuperar algo incluso más valioso que el dinero: la confianza. Refugio, al ver ese cambio en su padre, se acercó aún más a él. Juntos comenzaron a pensar en cómo crecer sin repetir los errores del pasado. «Queremos levantar algo», dijo el hijo. «Tiene que ser con la gente, no encima de ella». «Con la gente», repitió Esteban, saboreando las palabras. «Antes yo creía que los demás eran peldaños. Ahora entiendo que son el suelo mismo donde camino». Se les ocurrió entonces una idea distinta. En lugar de buscar un gran negocio milagroso, comenzarían un pequeño molino comunitario. Había muchas familias que llevaban su maíz a moler a pueblos lejanos, gastando tiempo y dinero. Ellos podrían montar un molino sencillo, con la condición de que los habitantes del pueblo fueran socios. Cada familia pondría una pequeña parte en trabajo, maíz o dinero, y a cambio tendría derecho a usar el molino a un precio justo. Nada de letras pequeñas, nada de trampas. La propuesta fue recibida con escepticismo al principio. «¿Y si vuelve a salir mal, don Esteban?», preguntó una mujer cruzada de brazos. «Si sale mal, perderemos todos por igual, y yo seré el primero en poner el rostro», respondió él. «Pero esta vez no hay forasteros, solo nosotros y nuestras manos». El sacerdote del pueblo, hombre prudente que había visto pasar guerras, sequías y milagros sencillos, habló después de misa. «El que cae y se levanta no es el mismo que antes», dijo desde el púlpito. «El orgullo se quebró, pero la voluntad quedó. Si este proyecto nace de la humildad, no le tengan miedo. Con el apoyo de algunos, la duda de otros y el trabajo de todos, el molino comenzó a levantarse. No era una gran construcción de ladrillo como las de la ciudad, sino una casita sencilla, con techo de lámina y paredes de adobe. Pero para Esteban, cada adobito colocado era una piedra sobre su propia vergüenza, transformándola en algo distinto. El día que encendieron por primera vez la maquinaria, el ruido del molino llenó el aire como un nuevo tipo de campana. El olor a maíz molido se mezcló con el del café de olla que Eufemia repartía en jarritos de barro. Las mujeres llegaron con sus canastas, los niños corrían alrededor y por un momento el pueblo entero pareció respirar distinto. No tardó en notarse el cambio. Ya no tenían que salir a otros pueblos a moler, el dinero se quedaba en la comunidad y sobre todo había un nuevo tema de conversación. «El molino de don Esteban y su hijo», decían. Bueno, el molino del pueblo. Con el tiempo, aquel pequeño negocio comenzó a dejar ganancias modestas, pero constantes. Esteban tuvo la oportunidad de tomar decisiones que antes hubiera hecho sin pensarlo. Una vez, un comerciante de otra región se acercó con una propuesta. «Si suben un poco el precio, yo me llevo la harina y la vendo más cara en otro lado. Usted gana más, yo también». Esteban sintió la vieja tentación del gran negocio asomar la cabeza. Miró a Refugio, que estaba a su lado, esperando su reacción. «No, gracias», respondió al fin. «Ya una vez aprendí que cuando uno quiere ganar demasiado rápido, termina perdiendo lo que no tiene precio. Reconstruir su fortuna no significó volver a ser el hombre más rico de la región, al menos no en el sentido de antes. Pasaron los años y poco a poco pudieron mejorar la casa de adobe, cambiando techo de lámina por teja,
comprando otra vez una mesa decente, colgando nuevos retratos junto a los viejos. No hubo lujos extravagantes, ni carros relucientes, ni trajes caros. Hubo, en cambio, algo más sutil, la certeza de que cada peso que entraba había sido ganado con trabajo limpio, con acuerdos claros y con la participación de la comunidad. Socorro, la hija, creció viendo a su padre de pie tras la caída. Cada vez que pasaba junto al pequeño altar de la casa y veía el rosario, recordaba no solo las oraciones de su madre, sino las noches de insomnio en que escuchó a su padre caminar de un lado a otro, luchando con sus fantasmas. Años después, cuando se casó con un joven del pueblo y tuvo hijos, les contaba: su abuelo una vez lo tuvo todo, luego lo perdió por orgullo y confianza mal puesta, y después lo volvió a levantar, pero ya no solo para él, sino para todos. Aprendan de eso. El dinero va y viene, pero la manera en que lo consiguen se queda pegada al alma. Don Esteban envejeció sin recuperar jamás la casa grande de Texas ni la vieja tienda de la calle principal. Otros ocuparon esos lugares y pintaron las paredes de colores nuevos, pero cuando caminaba por el pueblo, apoyado en su bastón, la gente lo saludaba con un respeto distinto al de antes, menos mezclado con envidia y más con auténtica estima. Una tarde, sentado frente al molino que ahora dirigía Refugio, mientras el sol se escondía detrás de los cerros y el aire traía olor a tierra caliente enfriándose, el viejo Trinidad se le acercó de nuevo, más encorvado, pero con la misma luz en los ojos. «Ve, don Esteban», dijo señalando al pueblo con la barbilla. «El dinero que perdió no se lo llevó el viento, se quedó aquí, convertido en historias». «¿Historias?», preguntó él sonriendo apenas. «Sí», respondió Trinidad. «La gente cuenta de usted cuando quiere enseñar a los jóvenes que uno puede caerse y levantarse, que la palabra se puede ensuciar, pero también se puede limpiar con los años. Eso vale más que todas las monedas que le robaron». Esa noche, Esteban regresó a su casa. Se sentó frente al altar familiar y tomó el rosario entre los dedos. Lo miró con calma, como quien por fin entiende el peso de un símbolo. «No recuperé lo que perdí», murmuró. «Recuperé algo que nunca debí soltar». «¿Qué cosa?», preguntó Eufemia desde la mesa, donde revisaba unas cuentas sencillas del molino. «La conciencia de que mi vida no es solo mía», respondió él. «Es de los que caminan conmigo». Los años siguieron su curso. Los nietos de Esteban crecieron escuchando la historia del hombre que se quedó en la ruina a los 50 y reconstruyó su fortuna sin grandes milagros, solo con trabajo, humildad y apoyo de la comunidad. Algunos la contaban alrededor de una fogata en las noches frías, otros en la sombra de la iglesia después de misa. Cada quien le agregaba o le quitaba detalles, como pasa con los buenos cuentos, pero el corazón de la historia seguía siendo el mismo. Y así fue como aquella decisión, la de arriesgarlo todo por orgullo y luego, más tarde, la de levantarse desde el fondo con humildad, marcó el destino de todos, de su familia, del pueblo y de quienes escucharon el relato como advertencia y esperanza. Porque en la vida cada elección tiene su precio, y a veces perderlo todo es el único camino para descubrir qué es lo que de verdad nunca se puede perder.